Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Continuamos con Reavivados por su palabra y estamos en el sector Creed en sus profetas. Como siempre, estamos con el pastor Bruno Razo y nos va a ayudar a iluminar, a profundizar a través del Espíritu de Profecía los temas que estamos tocando y los temas que nos acompañan cada día, ¿no? Con la lectura de un capítulo por día por el programa Reavivados por su palabra. Pastor, es una alegría siempre saludarlo y compartir con usted estos momentos. Gracias, Pastor Ever, para mí también. Un gusto estar contigo y también con todos nuestros amigos y hermanos. Como decía, vamos a profundizar. Hoy es un tema sumamente importante porque hace un momento escuchamos que en el capítulo 12 de Éxodo habla sobre la Pascua, ese momento importante donde el pueblo de Israel se preparó no solamente para la salida, sino también para un evento que iba a suceder en sus vidas por primera vez, pero que llegaría a ser un monumento conmemorativo, ¿no? Pastor, explíquenos, ¿cuál era la importancia de la Pascua? Muy bien, Pastor Eber, lo voy a hacer citando una declaración del Espíritu de Profecía que está en Patriarcas y Profetas y que dice así: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Así como el apóstol lo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de las de Cristo debe aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Entonces, un recuerdo y un símbolo. El recuerdo tenía que ver con lo que ya pasó. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud, del dominio, de la supremacía de los egipcios. Pero al mismo tiempo, ese mismo hecho iba a simbolizar otro hecho trascendente del futuro. Iban a recordar que fueron liberados de Egipto, pero también iban a expresar gratitud porque serían liberados definitivamente del pecado. No alcanzaba con el sacrificio del cordero. Los marcos de las puertas, los dinteles, tenían que estar marcados, señalados con sangre.
el Cordero era ofrecido como un símbolo del gran Cordero, Jesús, que habría de ser ofrecido por nosotros. Por eso Juan dice, ¿no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay que rociar con dinteles nuestra vida, es decir, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene que ser real para mí cuando a través de la fe reconozco que estoy bajo la esclavitud del pecado, que necesito liberación, que tengo un libertador, que encuentro en él paz, perdón, salvación y esperanza. Ahora, pastor, en ese momento cuando se está escribiendo esto, era obviamente no solamente algo conmemorativo, sino simbólico, pero ahora nosotros estamos viviendo después de Cristo. ¿Cómo es que la Pascua continúa a ser importante para los cristianos, para nosotros? Es muy buen comentario, muy buena pregunta, porque para nosotros, digamos, hasta es más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Porque para ellos el Cordero tendría que venir, era un hecho futuro. Para nosotros ya es un hecho pasado. Jesús ya vino, ya murió, ya pagó con su sangre. Así que hay una Pascua espiritual que celebramos a través de la cena del Señor o de la Santa Cena o de la comunión, cuando a través del pan y a través del jugo de la vid recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús ofrecido y derramado por nosotros. Así que para nosotros es más fácil porque miramos hacia el pasado. Jesús ya murió, ya se sacrificó. Solo que también miramos hacia el futuro, porque la consumación definitiva de nuestra salvación está en el futuro. Por eso en la Biblia la salvación tiene 3 tiempos. Él me salvó en el pasado, cuando murió por mí, me salvó de la condenación del pecado, me salva en el presente, a través de la oración, del arrepentimiento, de la confesión, de la fe. Y del ministerio intercesor, ¿no? Y de lo que Cristo hace por nosotros en el santuario, me salva de la culpa del pecado. Y cuando venga, me va a salvar futuro de la presencia del pecado. Y ese momento será muy, muy especial, sin duda. Claro, porque marcará el pecado nunca más y el cierre definitivo de todo el sufrimiento y dolor que nos acoja hoy. Pastor, esto que estamos hablando realmente toca a cosas muy importantes dentro de la vida práctica de un cristiano. Llama la atención, además, que en este capítulo se le dieron instrucciones bastante minuciosas para celebrar la Pascua. Se puede observar que Dios es cuidadoso con los detalles. ¿Cómo podemos profundizar este aspecto? Te contesto con otra declaración del Espíritu de Profecía que también está en el libro Patriarcas y Profetas y que dice así: si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se le dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que había hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. ¿Qué le parece? Esos detalles que parecían significativos tenían un sentido por el símbolo que expresaban, por el contenido del asunto y también porque la evidencia de la fe que las personas tenían en la indicación de Dios. Entonces no era un simple detalle, era todo un contenido y toda una enseñanza, toda una lección objetiva. Y aún en las cosas más pequeñas, y yo diría más en las cosas más pequeñas, demostramos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al médico por alguna situación, el médico tiene orientaciones para nosotros. Es cierto que al humano le gusta discutir y darle indicaciones al médico de cómo debería él curarnos. Y así hacemos en la vida espiritual. Le damos indicaciones al médico de cómo él debe curarnos. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar dócilmente las indicaciones del médico, porque ese es el mejor camino para nuestra curación. Ahora, pastor, en esta sociedad secularizada, individualista, donde todo es relativo,
se ha dado cuenta que muchas veces, usando el ejemplo del médico, decimos, bueno, el médico, voy a seguir la receta hasta cierto punto, porque a mí me parece que no está totalmente consciente de lo que a mí me pasa. Entonces yo sé todo lo que me pasa a mí, así que voy a variar un poquito. O a veces decimos, suficiente con esta parte. O incluso, como cristianos decimos, yo siento, ¿no?, los sentimientos, que estoy haciendo una buena parte, pero no estamos cumpliendo todo. Y entonces se dice, el Señor va a comprender. Sí, es muy humano razonar así, pero así nos va por manejarnos solamente por nuestros sentimientos o solamente por nuestras opiniones. Yo siempre recuerdo el primer milagro de Jesús y la bienaventurada Virgen María, cuando de alguna manera le pidieron que participara y ella no tenía cómo hacerlo, recurrió a Jesús, al Hijo de Dios, y le planteó el problema de que se había acabado el jugo. Y entonces ella tuvo una recomendación para los que serían parte del milagro, del primer milagro del Señor. Y la recomendación está resumida en esta frase: hagan todo lo que Él diga. Si nosotros queremos el milagro de Dios, que llena de paz el corazón, que transforma la vida, que genera fe, que produce esperanza, que abre para nosotros un camino diferente, tenemos que hacer todo lo que Él nos dice. De igual manera, como tenemos que hacer todo lo que el médico diga cuando tenemos que enfrentar una situación que tiene que ver con la salud o con la enfermedad. Entonces, haced todo lo que Él diga, aún en los detalles más pequeños. Genera fe, produce fe, salvación. Con esta reflexión vital nos vamos a una parte importante. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. O visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Volvemos con Reavivados por su palabra. Pastor, unas palabras finales y luego la bendición. Cómo no, con todo gusto. Queridos amigos y hermanos, hoy más que nunca necesitamos confiar nuestra vida al Señor. Podemos vivir bajo su abrigo, podemos vivir bajo su dirección y sobre todo bajo sus méritos, su sacrificio, su muerte y su intercesión por nosotros en el cielo. Aceptemos esta ayuda indispensable para que podamos vivir una vida diferente. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias por el Cordero de Dios que lleva nuestros pecados, que derramó su sangre y entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. En esta hora, junto a nuestros amigos, queremos recibirte en nuestra vida. Queremos confirmar nuestra fe y nuestra confianza en tus promesas y queremos vivir una vida diferente. Abrázanos a todos. Nada merecemos, pero oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, con ustedes nos encontramos el día de mañana.